Nuestra experiencia la hemos denominado evaluación y competencias docentes en contexto de virtualidad en educación superior. ¿Ya? Junto a un equipo mayor desde la Dirección de Docencia, hemos estado trabajando el último tiempo en función de cómo hacemos un traspaso desde el desarrollo de las clases presenciales al aula virtual, ¿ya? Y por esa razón que hemos querido representarle a ustedes cuál ha sido nuestra experiencia en estos últimos 7 meses del año 2020 respecto al desarrollo de las clases en educación superior, ahora en el contexto de la virtualidad. Para eso hemos querido relevar 2 temas que consideramos que han sido importantes en el desarrollo de nuestra experiencia en contexto de confinamiento. Por una parte, los procesos evaluativos, cómo lo hemos desarrollado, y segundo, cuáles son las competencias que consideramos o hemos considerado a desarrollar o a revisar, a remirar en un contexto de virtualidad. Lo primero es señalarles a todos ustedes que nos encontramos con ciertas tensiones en el inicio de esta revisión para materializar la presentación que estamos haciendo a ustedes. Primero porque efectivamente para poder hacer un traspaso desde lo presencial a lo virtual había muy poco tiempo. ¿Ya? Recuerdo a mediados del 15-20 de marzo del presente año cómo tuvimos que de un día para otro empezar a mirar rápidamente el contexto virtual. Segundo, efectivamente existía incertidumbre. ¿Qué sucederá más adelante? No sabíamos cómo esto iba a impactar en la planificación académica. No sabíamos si íbamos a estar 1 mes, 2 meses, 3 meses. Era un escenario desconocido. Y finalmente, efectivamente, los estudiantes también estaban impacientes y la verdad que existía una preocupación a nivel internacional y por cierto nacional en nuestro país respecto a qué sucedería en materia de educación superior en este contexto tan especial para este año 2020. A partir de lo cual nos planteamos un nodo analítico junto con el equipo y en particular en esta revisión que hemos hecho con el doctor Juan Pablo Catalán en el sentido de levantar una interrogante. ¿De qué manera diseñar estrategias en un entorno virtual para desarrollar competencias docentes que permitan evaluar los aprendizajes de los estudiantes de pregrado de la Universidad SEC con la finalidad de dar cumplimiento a lo declarado en el modelo formativo? Por cierto, lo que nos preocupaba era dar cumplimiento a esta gran promesa que hacemos desde los contextos de educación superior en la formación de nuestros estudiantes para poder seguir trabajando en el desarrollo de los perfiles de egreso. Pues bien, la metodología utilizada en esta experiencia es fundamentalmente de carácter cualitativo, puesto que Flick plantea que lo relevante acá son las interacciones sociales y subjetivas que se desarrollan al interior de los equipos. Además de eso, cabe destacar que detrás de esta experiencia, que es a nivel de toda la comunidad universitaria, cobran un fuerte liderazgo 2 unidades que son importantes para la dirección de docencia. Por una parte, la dirección de TI educativa y virtualidad y la unidad de currículum y evaluación respectivamente. Y el levantamiento que hicimos fue una perspectiva de la investigación-acción, porque somos parte de la institución, somos parte participativa, activa de la institución Universidad SEC y fuimos también fundamentando a partir de ciertos documentos esta experiencia que hoy día les estamos presentando. Bien, muy buenas tardes, me presento, como bien había añadido al inicio, mi nombre es Juan Pablo Catalán, también académico de la Universidad SEC, parte del equipo de dirección de docencia, y como bien decía Alejandro, un gusto estar con ustedes en esta excelente tarde de reflexión, de análisis. Y bueno, continuando un poco con la presentación, vamos a hablar un poco de cuáles fueron estos resultados que obtuvimos en los procesos evaluativos para ir haciendo esta transición desde la presencialidad a la virtualidad, la cual nos tocó enfrentar con este tema de la pandemia. Como bien decíamos, tuvimos resultados tanto a corto plazo como a mediano plazo. Yo creo que uno de los resultados más significativos que pudimos tener es que hubo una comprensión por parte de los
docentes que forman parte de la Universidad SEC de poder insertarse y subirse al paradigma y un poco a estos entornos virtuales, a tratar de seguir continuando con el aprendizaje, y eso implicó netamente que los profesores pudiesen ir evaluando hoy en entornos virtuales. Y eso implicó que no hubo algún docente dentro de la universidad que no buscara alguna estrategia, como también desde la dirección de docencia se fueron entregando algunas capacitaciones, se fueron entregando algunos acompañamientos, principalmente en el cómo evaluar desde la virtualidad, principalmente usando las aplicaciones del Zoom para poder realmente ir comprendiendo lo que es la sincronía, ir comprendiendo también lo que son el mundo de la asincronía, y ahí yo creo que tuvimos un rol trascendental la dirección de docencia para poder ir capacitando, acompañando, sobre todo a los docentes de la universidad, para que fueran, entre comillas, empoderándose de lo que fue la didáctica en los entornos virtuales, para poder ir evaluando los resultados de aprendizaje que estaban declarados en los programas y que fueron transitando desde una presencialidad a una virtualidad. Ese fue como un primer resultado a corto plazo. Segundo, otro resultado que tuvimos muy fuerte dentro de la universidad fue el uso de la evaluación auténtica en los entornos virtuales. Efectivamente, costó, pero sin embargo logramos finalizar el proceso que estamos hablando desde marzo hasta el día de hoy, que todavía seguimos con la pandemia, con el uso de profesores, no tan solamente de la clase sincrónica que era por Zoom, sino que también profesores que comenzaron a usar la plataforma que tenía la universidad llamada eCampus, que es una plataforma Zoom, en el cual, a través de la plataforma Moodle, en el cual fueron incorporando diferentes herramientas de productividad que nos entregaba Moodle. Por ejemplo, fueron entregando la posibilidad de hacer retroalimentación en línea, fueron ocupando la posibilidad de incorporar foros, y pudimos ver que los profesores ya no usaron la plataforma Moodle tan solamente como un repositorio de clase, sino que lo usaron también como una instancia y un entorno virtual de aprendizaje, donde el alumno de manera autónoma podía ir generando su propio proceso de aprendizaje en los tiempos que él estimaba conveniente, lo cual fue generando un proceso bastante significativo para la universidad, para los docentes y también para los alumnos, el cual la virtualidad se toma como una oportunidad para continuar el aprendizaje, pero desde una manera mucho más autónoma con los tiempos de los alumnos, y también netamente de una manera mucho más significativa por parte de los alumnos. A corto plazo, también que tuvimos el uso de herramientas tecnológicas para la creación de instrumentos de evaluación. Aquí principalmente tuvimos que realizar muchas capacitaciones, como decíamos, para poder comprender hoy en día el ecosistema de lo que es en el entorno virtual. Principalmente conocer las herramientas de productividad que nos podía entregar el Zoom, para que los profesores durante los encuentros sincrónicos pudiesen aprender a hacer grupos, pudiesen hacer preguntas de sondeo, pudiesen ir ocupando diferentes metodologías, compartir pantalla, poder utilizar la pizarra, que permitía ir generando una mayor interacción. Y también tuvimos que hacer fuertes capacitaciones en todo lo que era el entorno de lo que es Moodle, principalmente con que los profesores aprendieran a usar el foro, aprendieran a usar las estrategias de retroalimentación, aprendieran a usar lo que tenía que subir archivo, a colocar enlace también de las clases que estaban filmadas, que estaban en YouTube, y eso fue bastante significativo y un avance importante desde lo que fue la presencialidad a la virtualidad. Sin embargo, también es sumamente significativo lo que nos ocurrió en carreras como enfermería, obstetricia, kinesiología y nutrición, que netamente fueron buscando resultados de aprendizaje para evaluar sus programas con creación de pruebas con ítem, con alternativa, y eso fue sumamente significativo. Vimos la capacidad de los profesores, vimos la capacidad de los profesores de no quedarse estancados,
sino que romper esta resistencia al cambio, salir de la zona de confort y atreverse a generar instrumentos a través de plataformas online. Y eso fue muy significativo porque pudimos ir viendo cómo se estaba sembrando los pilares fundamentales para hablar de una cultura evaluativa para el aprendizaje. A partir de los resultados en materia evaluativa, como bien señalaba Juan Pablo, también hemos podido, alcanzar algunos resultados en materia de competencias docentes. Al respecto, y en paralelo, haciendo un proceso de observación participativa, nos fuimos dando cuenta que efectivamente habían ciertos contextos que eran importantes para visualizar el tipo de competencias que finalmente están detrás de todo este trabajo que hay en la formación que tiene un docente para poder, digamos, situarse en un contexto de virtualidad. La primera discusión que pudimos levantar era la necesidad que el docente se pudiese mover en un contexto más bien intercultural, diverso e inclusivo, ¿ya? Dado que también nuestros grupos de estudiantes tienen una diversidad que es importante reconocer. Luego, también consideramos importante dentro de esta mirada inicial de las competencias la relevancia de formar en equidad, ¿cierto?, con habilidades, capacidades y competencias complejas y críticas. Es decir, si queremos, por una parte, formar en función de ciertas competencias, también teníamos que reconocer en nuestros docentes. Y, finalmente, era importante plantearnos la promoción del autocuidado, ¿ya? La idea de hacer un trabajo en un contexto de armonía, porque ciertamente a cada uno de nosotros nos afectó el contexto de la pandemia de distintas formas. A algunos con un total confinamiento, a algunos que igual tenían que moverse un poco desde sus casas, otros quizás con familiares que pudiesen estar enfermos, tanto docentes como estudiantes. En ese marco, efectivamente, lo que fuimos trabajando eran qué tipos de competencias eran necesarias para los docentes en un contexto de pandemia. Lo primero que definimos en términos de ciertas competencias sociales y psicológicas eran las competencias interpersonales. Estas competencias son aquellas que le permiten al docente adaptarse a un nuevo contexto. No era fácil, aún creo yo que hay ciertos como obstáculos, pero cada vez vamos demostrando más nuestra capacidad como profesores de adaptarnos a un cambio y a un contexto distinto. En ese sentido, era importante, y lo sigue siendo por cierto, la flexibilidad, la adaptabilidad, ¿cierto? El tener un conocimiento también cultural del docente, y a la vez también que su compromiso fuera un compromiso ético, consciente de lo que significa el hacerse cargo de dar continuidad a un servicio educativo en educación superior, de tal manera que los procesos formativos del desarrollo de cada una de las carreras no se viese paralizado. Y finalmente, también dentro de estas competencias interpersonales nos dábamos cuenta de que era fundamental el reforzamiento personal, es decir, trabajar en reforzamiento personal en conjunto desde las distintas direcciones y unidades de la universidad, para que eso impactara también en un reforzamiento en el docente para el desarrollo de sus actividades académicas. Otra competencia, las intrapersonales, también nos parece que son fundamentales en esta revisión desde los resultados que fuimos alcanzando, ya que efectivamente un docente, a partir de este contexto de confinamiento, es donde hace una mayor representatividad del liderazgo como una actitud mediadora de todos los procesos de enseñanza-aprendizaje. O sea, no bastaba solo con que el profesor, como ya lo hace presencialmente, demostrara todas sus capacidades, todos sus aprendizajes, sino que también tenía que hacerse cargo de convocar, de acoger a los estudiantes. Entonces, muchas veces se le debía dar mayor tiempo a ese proceso que a la misma clase.
fue un desarrollo, fue un aprendizaje en camino. Y eso también significa una colaboración de parte del docente hacia los estudiantes, poder fortalecer los trabajos en equipo y la asertividad de este con sus alumnos respectivos. Y finalmente, sin duda, que las competencias cognitivas, porque no quisimos dejar de dar lo mejor nosotros para el desarrollo de estas clases virtuales, por lo cual seguimos trabajando con mucha energía el desarrollo del pensamiento crítico, por ejemplo, la resolución de problemas, los diferentes tipos de interpretaciones cualitativas y cuantitativas, que en el fondo tiene que ver también con funciones ejecutivas, y finalmente sin dejar de, o sin renunciar a la idea de entregar ciertos saberes y con un sentido de innovación hacia nuestros estudiantes. Bien, pero sin embargo, un poco a partir de estos resultados que tuvimos, de las acciones y de las competencias que fuimos desarrollando como institución a partir de esta pandemia, surgen también ciertas tensiones que aún están presentes y que efectivamente nos quedan como tareas pendientes o como desafíos al interior de la universidad y al interior sobre todo de la dirección de docencia, que nos permitan ir instalando esta nueva cultura de aprendizaje que nos deja la pandemia. Y dentro de estas tensiones que nosotros más queremos desarrollar y queremos potenciar, efectivamente la primera tensión que nosotros podemos decir es este paso de lo presencial a lo virtual en sí mismo. Porque efectivamente nosotros siempre hemos dicho que, y dentro de la dirección de docencia, que hay un antes y un después de la pandemia. Efectivamente, yo creo que posterior a la pandemia se ha visibilizado el impacto que ha tenido los entornos virtuales en los aprendizajes de los estudiantes. Por lo tanto, creemos que efectivamente el entorno virtual tiene que adaptarse a una mirada mucho más profunda y menos reduccionista a lo que son los sistemas educativos y a la culminación virtual. Es decir, que efectivamente la virtualidad hoy en día ha llegado para quedarse, va a ser propio de esta cultura del aprendizaje, se ha podido validar lo que es la virtualidad como un modelo de aprendizaje en una universidad del siglo XXI, y que efectivamente a lo mejor en estos 3, 6 o meses que hemos tenido en pandemia, el sistema de la virtualidad se ha validado y se ha consolidado como una herramienta de aprendizaje y que ha seguido avanzando. También lo que ha pasado con la evaluación. Efectivamente creemos que una tensión que nos queda y un aspecto a trabajar es cómo instalamos una cultura evaluativa para el aprendizaje. Todos sabemos lo complejo que es hoy en día evaluar los aprendizajes de los estudiantes, pero principalmente cómo poder hacerlo con la virtualidad. Y eso implica que hoy en día necesitamos adaptarnos a las herramientas tecnológicas, rompiendo sobre todo las ansiedades, saliendo de la zona de confort y sobre todo ir generando un término hasta la resistencia al cambio, de ver profesores que hoy día puedan evaluar de una manera diferente la virtualidad, que puedan usar diferentes aplicaciones para poder evaluar resultados de aprendizaje y evaluar desempeño, y que es posible, es decir, salir de la zona de confort. Y finalmente, que la mirada desde los paradigmas que observamos tienen que reorientarse, tienen que reformularse. Deben efectivamente ir cambiando, ya que, como hemos siempre dicho, estamos en un paradigma de un desempeño por competencia con resultados de aprendizaje, y que efectivamente tenemos que vincularnos con los alumnos desde una manera diferente, sobre todo entendiendo la virtualidad como una entrega también del rol importante que cumple el profesor. Efectivamente, ir viéndolo hoy en día como un modelo más híbrido, donde efectivamente podemos ir conviviendo la presencialidad con el desarrollo muchas veces de los temas prácticos,
pero también combinándolo con la riqueza que nos ha dado la virtualidad para el desarrollo muchas veces de los desempeños que son más teóricos. Estas tres tensiones anteriores ponen de manifiesto que hay que recomprender nuestro sistema educativo y que principalmente nos lleva a ciertos desafíos en una universidad del siglo XXI que tiene que innovar desde su didáctica, innovar en repensar la realidad actual y futura, sobre todo que este contexto de crisis nos permitió reformularnos, nos permitió desaprender y reaprender para enfrentar de una nueva forma lo que es la universidad del siglo XXI. Y generalmente hacemos esta reflexión que siempre es muy significativa. Yo creo que esto estaba escrito hace más de 20 años. Sin embargo, en los últimos 3 meses se pudo implementar como un cambio de un cambio abismante y se instaló. Y también una segunda conclusión, que desde la didáctica tenemos que ir buscando, diseñando, implementar un sistema que logre realmente potenciar y fortalecer las capacidades docentes. Porque efectivamente hoy en día las instituciones de educación superior, si bien necesita docentes que manejen las competencias disciplinarias de la asignatura que enseñan, hoy este nuevo escenario está exigiendo nuevas competencias pedagógicas y competencias más que nada tecnológicas para desenvolverse en la virtualidad. Por lo tanto, surge como conclusión que las universidades se tienen que hacer cargo de ir entregando herramientas didácticas y competencias a todos los actores que hoy día están siendo protagonistas de este acto didáctico de lo que está ocurriendo hoy día en las universidades del siglo XXI en pandemia. Respecto a las reflexiones finales que hemos llegado y que hemos estado trabajando con Juan Pablo y también con el equipo de la Dirección de Docencia, lo primero que vamos resolviendo es la necesidad de atreverse, la necesidad de innovar, la necesidad de hacer uso de las herramientas tecnológicas para que se hagan parte del sistema educativo, pero también que se hagan parte de los procesos pedagógicos, los procesos evaluativos, de tal manera que nos pueda ayudar estas herramientas a hacer una mejora de la didáctica y del desarrollo de las disciplinas de las distintas carreras que hoy día son parte de las facultades de nuestra universidad y creo yo también que de otras carreras de otras facultades de otras universidades. Lo segundo es, la segunda reflexión final, es la necesidad de diseñar propuestas de aprendizaje curriculares en entornos virtuales. Efectivamente ha sido, por lo menos para el caso de Chile, un tremendo aprendizaje. Si bien hay jurisprudencia al respecto, hay experiencias previas bastante exitosas, pero como bien decía Juan Pablo, en los últimos meses rápidamente hemos tenido que reformular y reaprender hacia el trabajo en entornos virtuales, con la finalidad de poder promover y fortalecer los aprendizajes, ¿cierto? Y estar preparado permanentemente como docente y como universidad para el desafío que pueda generar un contexto de crisis. Finalmente, ha sido importante poder habilitar a los docentes y estudiantes para disminuir la resistencia al cambio. En el fondo, cuando hemos avanzado en un proceso evaluativo y hemos visto algunos resultados en entornos virtuales, cuando hemos podido reconocer ciertas competencias que los docentes deben ir desarrollando también para poder ser parte de este contexto virtual, nos damos cuenta que en el fondo lo que está ocurriendo ahí, estamos movilizando desde el liderazgo pedagógico a la resistencia al cambio, ¿ya? Si bien no pretendemos ponerle un nombre o creer que estamos en un cambio de paradigma, pero sin duda algo en ese sentido está ocurriendo, porque todas las universidades, tanto de Chile como del mundo, están remirando y se están replanteando hacia un contexto virtual en mayor desarrollo. Finalmente, dentro de estas conclusiones, lo que observamos es que para el caso chileno y para el mundo se vienen nuevos escenarios en materia educativa, pedagógica y desde el liderazgo de la gestión, tanto curricular como de la evaluación respectivamente.